Queridos siervos y siervas del amo Yahshua, de nuestro gran pastor de las ovejitas, de nuestro rey de reyes, el ungido, el rey ungido, el designado por Yahweh para tomar el control y el trono del universo y ocupar el trono de este mundo, que es lo que va a hacer inmediatamente cuando regrese, después de que se hayan cumplido ciertos aspectos de la profecía que parece que nos faltan por entender, porque si no entendemos eso, queridos codritos, ¿cuándo viene él, el amo Yahshua, nuestro rey de reyes, el príncipe ungido, como lo llaman en la profecía, pero es rey de reyes, rey ungido? No podemos saber, tenemos que saber, antes de eso tenemos que saber qué eventos se tienen que cumplir previo a su retorno, porque si no se cumplen esos eventos que están profetizados antes de que él venga, él no puede venir, porque la profecía se tiene que cumplir completa, queridos siervos. Y hay pues muchos de ustedes, porque ¿quién conoce toda la profecía sin haberla estudiado y haberla analizado con detenimiento? ¿Quién puede deducir todo esto? Pues nosotros todos juntos, con Yahshua, con el Espíritu, con el favor de nuestro Abba, con su misericordia. De él viene todo esto, todo este conocimiento, toda esta sabiduría. Y nos es dada gratuitamente, que es lo mejor, querido Cristo, a su pueblo, para sus ovejitas, porque los demás, la gente del mundo, simplemente, aunque se les dé a comer, no lo aprovechan. Y sería alimento, pues, como que dar perlas a los cerdos o cosas así. O dar lo santo a los perros, cosas así, ¿verdad que no? Bueno. Entonces, ¿en qué momento profético estamos parados hoy en día? El otro día hablamos de esto, pero lo incluimos en un mensaje más amplio de varios temas. Y ahora vamos a hacer unos videos sobre este tema específico. ¿En qué momento profético estamos parados ahora mismo? Empezó ya la tribulación o la gran tribulación. ¿Quieren saber alguno? Estamos ya en la gran tribulación. Se han tocado trompetas. ¿Dónde estamos parados, verdad? Pues para esto, queridos siervos, tenemos que ir a la profecía a ver qué se nos dice allí. Y vamos a hacerlo rápidamente yendo a Daniel 9, por ejemplo, donde se decreta la profecía de las 70 semanas. Es una profecía de 70 semanas, que son semanas de años, o sea, 70 semanas de años son 490 años en total. Pero hay una semana, la semana número 70 precisamente, que está despegada del resto de la semana por un espacio más o menos de casi 2000 años. Porque lo vamos a leer, el Mashiach, cuando vino Yahshua, esta profecía es acerca de cuando Yahshua vino la primera vez, cuando se reconstruyó el templo luego de ellos haber estado en Babilonia, cuando entonces Yahshua llegó, mucho después de que el templo se reconstruyera, pero el templo tenía que estar en pie para que Yahshua llegara, y si era inválido con sus sacrificios, los sacrificios animales que se ofrecían en el templo de piedra, y así él pasara a ser el sumo sacerdote del templo celestial, que es eterno y mayor que el terrenal, que es de piedra y es pasajero. Tan pasajero es que ya vemos que no existe, lo tumbaron. Pero el celestial nadie lo puede tumbar, querido codrito. Entonces, pues decreta esa profecía que Yahshua se iba a desaparecer de este planeta luego de haber venido sin reinar. El rey príncipe, el Mashiach príncipe, el Mashiach ungido, el rey de reyes ungido, vino a reinar, pero no reinó. Porque la profecía dice cuando él va a venir a reinar, al cabo de las 70 semanas. Y él fue cortado a mitad de la semana 70, queridos codritos. Entonces esa semana completa se traslada hacia el final de los tiempos, cuando de la mitad de la semana en adelante se cumplan esos 3 años y medio, él regrese, pero hay una primera mitad de la semana que se le asigna al impostor Mashiach, al rey que no es el ungido, a la bestia, al gobernante de este mundo Satanás, al hijo de perdición,
que viene 3 años y medio antes que Yahshua regrese de acuerdo a la profecía. Vamos a ver, queridos codritos. En Daniel 9:25 se le dice a Daniel: has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mashiach gobernante, hasta el Mashiach rey, aquí ponen el Mashiach príncipe, típico de la Reina Valera, pero no es un príncipe en cuanto a que es menor que un rey, simplemente un príncipe es un principal, ¿ven? Pero escogieron la palabra príncipe, es un líder, un líder ungido, el máximo, pues el más alto, el ungido. El Mashiach ungido, el Mashiach es ungido, y príncipe pues está por ahí por la oficio que él tiene, que es de reinar el mundo. Entonces hasta que aparezca el rey de reyes ungido, el Mashiach que está hablando, porque recuerden que hay un impostor Mashiach que lo vamos a mencionar, que no es ungido de Yahweh, para reconstruir a Jerusalén hasta que llegue el Mashiach rey, habrá 7 semanas y 62 semanas. En adición ya hubo 7 semanas antes, queridos codritos. Pues aquí lo dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, un grupo de 7 semanas seguido por un grupo de 62 semanas, que dan ¿cuánto? 69 semanas, ¿verdad, queridos codritos? Entonces Yahshua vendría a aparecer después de la semana 69, es decir, en la semana 70. Pero vamos a ver qué pasó. Nos reinó, ¿verdad? Cuando él vino la primera vez, nos reinó. Era el Mashiach rey, el ungido rey, el rey ungido, pero se sacrificó primero y desapareció, y dejó aquí la obra de la Kehilá encargada a sus discípulos, que tenemos que preparar el sacerdocio y preparar los que van a servir en el templo para gobernar con él durante el milenio y servir a todas las demás naciones del mundo. Dice aquí, habrá 7 semanas y 62 semanas, que suman 69, eso está claro. Volverá a ser edificada, hablando de reconstruir a Jerusalén para no perder el hilo. Está hablando de la reconstrucción de Jerusalén. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas el Mashiach será muerto y no tendrá nada. Y no tendrá su herencia todavía. No reinará. Pues lo principal se fue sin hacerlo, ¿verdad? Lo principal después de haber muerto y redimido la humanidad, por supuesto. Después de las 62 semanas, o transcurridas las 62 semanas, que ya incluye, que ya se dice que pasaron 7 antes, o sea, serían transcurridas las 69 semanas, el Mashiach será muerto después de la semana 69, él morirá. ¿Cuándo? Pues que viene después de la semana 69, la 70, ¿verdad? El Mashiach será muerto y no tendrá nada. Pero el pueblo del príncipe o del rey que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario otra vez después de haberla reconstruido. Ven, queridos codritos. Si es que se está hablando de... Vamos a seguir. Después de las 62 semanas, el Mashiach, el ungido rey, no reinó. Se fue, lo mataron, sin más. Pero no iba a reinar. ¿Qué pasó? No. Iba a reinar, pero no reinó. Se fue sin reinar. Pero viene a reinar al final de la semana 70. Vamos a seguir leyendo. Y lo que pasa en el interim, en esos 3 años y medio, antes de que él regrese a reinar en sí, es que va a reinar el príncipe, el rey no ungido. Aquí dice. Y el pueblo del rey que ha de venir, ese es él, no es el ungido, ese es la bestia, ese es el anti-Mashiach, el anticristo. Y el pueblo del rey que ha de venir, o sea, gente terrenal, gente carnal. Yahshua tiene un pueblo espiritual, su Israel. Y este tiene un pueblo que son las naciones del mundo que la tiene engañada. Gente pues terrenal. Los de Yahshua somos celestiales, ¿verdad? Y los
terrenales como son, como las aguas, dice la Escritura. Son como muchas aguas. ¿Y qué son esas aguas que viste? Son gente de todas las naciones, tribus, lenguas, pueblos, de todo menos de lo que tienen que ser, queridos, no son de la verdad. Y el pueblo del rey que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario otra vez. Esta es la destrucción causada por los romanos, la que se está prediciendo, la que sucedió después de la muerte de Yahshua, porque primero el Mashiach rey será cortado sin nada, y después vienen y destruyen el pueblo otra vez, y el santuario, el templo, el de Herodes, lo destruyen. Y eso sabemos que fueron los romanos. O sea que este pueblo del príncipe que ha de venir, el pueblo del príncipe que ha de venir, el pueblo del rey que ha de venir, el rey viene con el pueblo, queridos coditos. O sea, lo que ha de venir no es el príncipe nada más, es el pueblo que tiene un príncipe, el pueblo y el príncipe que han de venir. Pues los romanos, con su imperio romano y su emperador, su bestia, sus líderes anti-Mashiach, que destruyeron el templo. O sea, esa es la cuarta bestia de la que está hablando aquí Daniel. Ese pueblo del príncipe que ha de venir es la cuarta bestia. Las bestias son pueblos con gobernantes, son reinos, son imperios humanos, adversos no es el reino de Yahweh, sino son imperios terrenales malvados, inicuos. Pues está anunciando que viene este. Y por la historia sabemos que es Roma, y que destruyeron la ciudad y destruyeron el templo después que fue reconstruida. Bueno, dice su fin, hablando del pueblo del rey que ha de venir, que no es el ungido. El rey que ha de venir es el rey inicuo, es el hijo de perdición del cual habló Pablo, es el hombre de pecado. Yahshua lo mencionó también en Mateo 24, queridos colegas. Todo eso va a ser destruido, este rey inicuo y todo ese pueblo inicuo que lo subió al poder va a ser destruido, dice aquí, con inundación. Su fin vendrá con inundación, pero la palabra que vemos en el hebreo original es la misma palabra para diluvio, un desbordamiento de aguas, queridos colegas. Una inundación de aguas, una destrucción con aguas, pero no son aguas literales. No son aguas literales, porque aguas son simbólicas también. Y Yahshua dijo que con aguas, Yahweh dijo que con aguas, con un diluvio literal de aguas literales, no iba a destruir al ser humano, pero lo va a destruir él mismo, con la misma gente. El mismo pueblo, la misma gente inicua va a destruir este mundo, y Yahshua los está dejando, Yahweh los está permitiendo. ¿Se acuerdan, querido Cristo? Él va a reinar sobre muchas aguas, igual que la ramera. Este hombre, este príncipe, este rey que ha de venir, que no es el ungido, el malo, el anti-Mashiach, es la bestia. ¿Quién trae a la bestia? La gran ramera viene cabalgando sobre ella, dice. La bestia sale de muchas aguas, de las aguas. Y la gran ramera se sienta sobre muchas aguas, dice la profecía en Apocalipsis. Y en Apocalipsis 12 dice que este hombre, el dragón, la bestia, agita las aguas y hace que las aguas se vayan a perseguir al pueblo, para ahogar al pueblo santo. Pero una parte del pueblo santo se le escapa, en Apocalipsis 12 lo dice, y esa parte del pueblo santo, que sabemos que es Filadelfia, porque lo dice el capítulo 3 de Apocalipsis, se va por esos 3 años y medio, por esa mitad de la semana que dura el reinado tenebroso de la bestia, se va a su lugar de protección en el desierto, llevado por las alas de la gran águila, aquí en la tierra. Entonces, el otro restante de la descendencia de ella, de la descendencia de la mujer, de la iglesia, de la Kehilá, del pueblo santo que se está depurando, no tiene esa protección. Y dice al final de Apocalipsis 12 que la bestia, el dragón, entonces se fue tras el resto, el remanente, lo que quedó
que no se fue en el arrebatamiento al desierto. Hay 2 arrebatamientos, uno al desierto 3 años y medio exclusivamente para Filadelfia, y cuando viene Yahshua a los 3 años y medio hay el arrebatamiento que se van con él, y ahí también se van los que atravesaron la gran muchedumbre, que estuvieron metidos en la gran muchedumbre esos 3 años y medio, la odisea, que los que perseveren cuando llegue Yahshua al final de los 3 años y medio serán arrebatados con él también junto a los de Filadelfia, que estuvieron en el lugar de protección. O sea, están todos en la tierra. Unos pasan la gran tribulación, otros están escondidos, y la bestia no los puede ver, no los puede perseguir. Cuando se toca la 7ª trompeta y viene el Mashiach, el ungido rey, el rey de reyes, Yahshua, se lleva a todos los suyos, a todos los que no hayan tomado la marca. Y la gran tribulación es la hora de la prueba, donde él va a poner a prueba a la descendencia de la Odisea, a ver si toman la marca o no, porque son tibios y él no está seguro si son fríos o calientes. Esto hemos hablado muchísimo ya. Vamos a ver su fin, hablando del fin de la bestia, porque aquí vemos, queridos, que después de esas 69 semanas, la semana 70 se extiende hasta que la iglesia está lista, y entonces vuelve y aparece la misma bestia al final de los tiempos. La bestia romana aparece con otro líder, con el anticristo, con el hombre de perdición, el más malo de todos, que ya tuvo su primer cumplimiento de esta profecía en el año 70, cuando Yahshua se fue. Después de que Yahshua se fue y subió a los cielos, entonces 40 años después destruyeron los romanos la ciudad de Jerusalén y el templo, tal como Yahshua había predicho en Mateo 24 que ocurriría, ¿se acuerdan? Pues bueno, entonces se quedó todo como en stand-by, se quedó todo así paralizado, el plan de Yahweh aparentemente, pero se está edificando la Kehila. Y esa Kehila es la mujer, es el cuerpo que va a ser perseguido por la bestia final cuando reaparezca al final de la semana, en la semana 70, en la primera mitad. O sea, Yahshua cumplió, el Mashiach rey, el rey de reyes cumplió perfectamente él la primera mitad de la semana 70. Él la cumplió. Él fue cortado a mitad de semana 70, se los voy a mostrar en otro sitio. Él fue cortado. Y lo que le falta cumplir es la segunda mitad. Y la segunda mitad, queridos coitos, él está en los cielos, esperando por sus celestiales que se están haciendo templo aquí en la tierra, haciendo templo celestial aquí en la tierra. Ese es su templo, el celestial. No es un templo terrenal el de Yahshua. Yahshua no está esperando que construyan un templo terrenal, él está construyendo un templo celestial con nosotros como pequeños templos y vasijas del Espíritu Santo. Bueno, dice, su fin, el fin de la bestia, el fin del rey que no es el ungido. Estamos en Daniel 9. Su fin vendrá con inundación, con diluvio, con torrentes de agua, con las aguas desbordadas. O sea, la gente del mundo vuelta loca, sin ley, en violencia, actuando irracionales. O sea, es una destrucción, es un pánico, un caos, es un descontrol lo que es este reino de la bestia, porque eso es lo que causa, querido, lo contrario a la paz que Yahshua quiere establecer. Todo lo contrario a la paz que Yahshua va a establecer cuando él venga, la bestia lo va a hacer. Es una cosa, terrible. Y eso no lo estamos viendo todavía, a pesar de que los tiempos están malos y hay violencia en la tierra. No ha llegado a ese colmo. La maldad del ser humano no ha llegado al colmo todavía, que fue lo que pasó para tiempos de Noé, y Yahweh mandó el diluvio. Ahora va a mandar un diluvio, pero de la misma gente, queridos codritos. Su fin vendrá con muchas aguas, aún hasta el fin, hasta el mismo día antes de que venga Yahshua, hasta el mismo día último de los últimos 3 años y medio va a haber guerra. Y esos 3 años y medio son los 42 meses que dura la gran tribulación. Esa mitad de semana última son los 1260 días que dura el reinado de la bestia aquí en la tierra.
Eso es lo que dura la gran tribulación, exactamente, porque la bestia, el reinado de la bestia, es lo que va a causar y va a traer la gran tribulación a este mundo, querido. Y esa va a ser la ira de Satanás sobre el pueblo de Yahweh. Van a estar siendo perseguidos los de la mujer, los de la mujer ramera van a estar persiguiendo a los de la mujer virgen, al pueblo santo de Yahshua. Aún hasta el fin habrá guerra. Y Yahshua lo dijo en Mateo 24. Vendrán guerras y rumores de guerra y todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, como quien dice, una guerra mundial gigantesca es lo que viene. Hasta el fin habrá guerras, no va a haber quien las pare. Empiezan a mitad de semana, empieza la gran tribulación con guerra y termina la gran tribulación con guerra. Y termina porque Yahshua la interrumpe y aparece él a traer paz. Las desolaciones están determinadas. Ya lo que va a pasar, las destrucciones, las desolaciones, las bajas que van a haber, ya está todo predeterminado. Ya Yahweh lo decretó. Ahora vamos a ver el versículo 27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Él hará un pacto firme con muchos por una semana. ¿Quién es él? En el versículo 27. Porque, caray, como dicen, está hablando ahora mismo del pueblo del príncipe que ha de venir, del antimachía. Está hablando del rey que no es el ungido. Pero un versículo antes de empezar a hablar del rey que no es ungido, está hablando del rey ungido, del rey de reyes, Yahshua. Entonces no se sabe él cuál es. Pero ¿saben cuáles? Los dos. Porque los dos cumplen esto que vamos a leer en el versículo 27, uno de una manera, Yahshua lo cumple como Yahweh quiere, y la bestia lo cumple como el demonio quiere. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. El Mashiach Rey hará un pacto firme, que sabemos que él viene al final de la semana 70. Sabemos que el Mashiach fue cortado y se fue sin nada después de las 69 semanas. Y después de las 69 semanas lo que viene es las 70. Ahora aquí en este versículo nos está diciendo específicamente en qué punto de la semana 70 ocurrió esto. Pues él hizo un pacto firme con muchos desde el primer día de la semana, por una semana, pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio. Perdón, aquí los dos hicieron pactos con muchos por una semana. Eso es lo que tenemos que ver. Pero la parte que aplica a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio de la ofrenda de grano, le corresponde al antimachía, al rey inicuo, no al rey ungido. ¿Ven? Por eso los dos tienen participación. Ahora, ¿de qué modo el rey inicuo hará un pacto firme con muchos por una semana? Y que a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio. Vamos a ver, queridos codritos. Él va a hacer un pacto, el antimachía, el rey no ungido, la bestia, el hijo de perdición, el hombre inicuo, el antimachía va a hacer un pacto firme con muchos por una semana, después de la semana 69. Entonces esa es la semana 70. La semana 70 comienza con un pacto que él va a hacer con muchos por una semana. Pero esa semana, queridos codritos, que se traslada del principio de cuando Yahshua vino y Yahshua fue cortado a mitad de semana, este hombre usa los últimos 3 años y medio de la semana 70 con 3 años y medio que él toma para reinar, para engañar a la gente, haciendo un pacto con ellos, un pacto de paz y de seguridad. Yahshua habló: cuando digan paz y seguridad, destrucción inesperada, porque nadie se espera que las naciones que firmen un pacto de paz y seguridad por 7 años sin aviso vengan unas naciones y a la mitad de semana lo quebranten. Nadie se espera eso. Todo el mundo espera que todas las naciones que firmaron el pacto de paz y seguridad, que dura 7 años, lo cumplan. Pero el gobernante la bestia, lo va a quebrantar a mitad de semana, queridos corderitos.
¿Y de qué manera lo va a quebrantar? Dice, pondrá fin al sacrificio de la ofrenda de cereal, de grano, de trigo. Va a perseguir al pueblo santo por la mitad de la semana, va a transgredir el pacto a mitad de semana, y de esa mitad de la semana en adelante hasta el final de la semana, esos 3 años y medio que quedan ahí, va a estar haciendo guerra contra el pueblo santo, que es lo que dice Juan en Apocalipsis, lo que dice Daniel en otros sitios, lo que dijo Yahshua. Eso lo vieron, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más, queridos colegas. Vamos a cerrar esto aquí. Y vamos a ver acá. Vamos a ver en Daniel 8, rapidito, cómo llega esta cuarta bestia a gobernar para tiempos de Yahshua, después de la semana 69, en la semana 70, cuando Yahshua es cortado a mitad de semana. ¿Se acuerdan? Vamos a ver, queridos colegas. En Daniel 8 dice, hablando del imperio anterior, de los medopersas y de los greco-macedonios, porque ese es el orden que se da de las 4 bestias que vio Daniel: el imperio babilónico, el imperio medopersa, el imperio greco-macedonio y el imperio romano. Daniel 8 está dando detalles del imperio greco-macedonio y dice que va a terminar ese tercer reino mundial, esa tercera bestia. Va a venir una cuarta bestia que la va a sustituir, es el antimachía, el hijo de perdición, el rey malo, que va a aparecer para tiempos de Yahshua, y luego 2000 años después va a volver a aparecer como el antimachía para confundir a la gente y hacerles pensar que él es el Mashiach, siendo que él es el antimachía. Vamos a ver. Pues el macho cabrío peludo representa el reino de Grecia, los otros representan el carnero con los 2 cuernos, representan los reyes de Media y de Persia, y aquí se habla de que el macho cabrío que representa a Grecia pues le gana al carnero de los 2 cuernos. Alejandro Magno, con su imperio greco-macedonio, tumba el imperio de los medos y los persas, pero entonces ahora esta otra bestia tumba al imperio greco-macedonio. Dice, al final de su reinado, de los griegos y los macedonios, de la tercera bestia, al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey, otro más. Ese es el mismo rey, ese no es el ungido, ese no es el rey ungido. Ese es otro rey, otra bestia más, queridos colegas. Se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Su poder será grande, mas no será poder propio. Viene de Satanás, queridos colegas. Destruirá de manera extraordinaria, prosperará y hará su voluntad. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Obviamente es el rey, el antimachía. Y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que estarán confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra el rey de los reyes, contra Yahshua. Pero será destruido sin intervención humana, porque va a ser destruido por intervención divina, por intervención de Yahweh y del propio Mashiach, el cordero que viene con su ira lo va a destruir. Ahí está eso, querido. Vamos a pasar al siguiente mensaje porque se me está acabando el espacio aquí. Y vamos a continuar hablando acerca de dónde estamos en la profecía, que estamos en la semana 70, en relación a la semana 70, en qué parte estamos, para que ustedes vean.